por una visión intensa de los derechos humanos. Primera parte, planteamientos. Un saludo para todos de Juan José Bocaranda Espinosa. El valor de la dignidad humana genera la necesidad de una visión intensa de los derechos humanos. Pero ¿cómo puede haber una visión intensa de los derechos humanos con una humanidad cada vez más deshumanizada? La realización de los derechos humanos exige una clara toma de conciencia no solo de los funcionarios encargados de esos cometidos, sino también de la población en general, que secunde las decisiones y las medidas de protección que adopte la autoridad en pro de la dignidad humana. De lo contrario, los derechos no pasan de ser una ilusión o a lo sumo una realidad parcial o menos que parcial. Si miramos las cosas en su dura realidad, mucho más allá de las apariencias, la humanidad luce hoy muy lejos de una conciencia claramente convencida de los derechos humanos. Entre otras causas, porque está dividida. De un lado, aquellos que solo andan en busca de cómo divertirse y pasarla de lo mejor a una costa de la vergüenza. Del otro, los que se dedican a planificar el mal contra los semejantes utilizando el engaño y la violencia. Y finalmente aquellos que logran ambos cometidos al mismo tiempo porque se valen justamente de la diversión y de las banalidades para favorecer sus intenciones perversas. El resto corresponde en su mayoría a las personas sanas, comunes y corrientes que se limitan a vivir y dejar vivir, inmersas en cómo enfrentar los diarios problemas de supervivencia propia y de su familia. Así pues, ¿cómo esperar que las personas integrantes de estos grupos puedan contribuir a la realización de los derechos humanos en un ambiente cada vez más insensible, hostil, inhumano, donde solo unos pocos manifiestan solidaridad o compasión frente al dolor ajeno, mientras otros son asfixiados en un egoísmo multiforme? ¿Cómo pueden realizarse los derechos humanos en un mundo sofocado por la caterva política, envenenada por el ansia de poder y de riqueza, dispuesta a pisotear todos los principios y que desprecia la dignidad humana? En un mundo donde algunos han hecho de la defensa de los derechos humanos un simple modus vivendi, fungiendo de técnicos en la materia, como si se tratase ni más ni menos de un simple negocio o de una cómoda profesión, muy lejos de la sensibilidad humana sincera que debería suponerse en esa labor. El sálvese quien pueda se torna cada vez más frecuente en todo el globo. Así lo están evidenciando la locura del cambio ese, la cesurización de la niñez, la perversidad desatada, la degeneración desvergonzada de la política, la carrera armamentista, los tráficos prohibidos, la corrupción y la depravación, cuando no el terrorismo, el hambre culpable, la insalubridad creciente, la indolencia gubernamental y los malos gobiernos. En síntesis, la violación de los derechos es creciente en todos los países, en mayor o menor grado, como se manifiesta en la prensa internacional de todos los días. Se está produciendo un retroceso alarmante y doloroso de los derechos humanos, por lo que es preciso incrementar la reflexión sobre ellos, con el fin no solo de contrarrestar su fenecimiento, sino también de fortalecerlos. Pero ¿cómo lograr una reflexión activa por la dignidad humana y por los derechos humanos si cuando se les habla de que para ello es imprescindible la unión del derecho y la moral, se muestran indiferentes y a la vez como esperanzados en que la solución caiga del cielo? No obstante, tal vez arando en el mar y gritando en el desierto, la yucética se mantiene solitaria en la lucha, con la seguridad de que algún día se le dará la razón, admitiendo la necesidad indispensable de la unión de la moral con el derecho como último recurso. De ahí
que la iusética proponga el tema de los derechos humanos bajo el principio de unidad y equivalencias, principio que nos dice lo que en el plano jurídico se llama derechos humanos son necesidades en el plano existencial, dignidad humana en el plano moral e identidad superior en el plano espiritual. Partiendo de este principio, la iusética considera: 1. Es necesario enfocar los derechos humanos o limitarse a los textos legales y conociendo de cerca las realidades individual, social y mundial. 2. La entidad de los derechos humanos, siendo compleja, exige una atención pluridimensional como condición para la realización plena. 3. La realización de los derechos humanos depende de la colaboración real y eficiente de un Estado consciente y sincero, es decir, sometido a la ley moral, porque los derechos humanos son al Estado como el Estado es a su grado de conciencia y a su nivel de eficiencia para realizarlos. 4. Se requiere la presencia de un Estado moralmente fuerte, capaz de enfrentarse con vigor pleno a los graves peligros que amenazan no solo los derechos humanos, sino con ello la supervivencia de la raza humana, porque el bien debe prevalecer contra el mal, por lo que resulta imprescindible el Estado ético de derecho, en sustitución del Estado de derecho, cuya debilidad es evidente en todo el globo, porque se muestra incapaz para dominar la corrupción, aún en sus más pequeñas manifestaciones. 5. Es necesario que en camino hacia la plenitud de los derechos humanos, estos se enfoquen desde una perspectiva múltiple, tomando en cuenta sus 4 dimensiones: la dimensión jurídica, la dimensión existencial, la dimensión moral y la dimensión espiritual. Y esto es todo por hoy. Hasta la siguiente oportunidad, cuando nos referiremos a la visión intensa de los derechos humanos en su segunda parte, la plenitud. Muchas gracias. Hasta entonces, volente Deo.